Buen día, mi nombre es Stephanie Drogo, estudiante de la carrera Administración, Mención, Banca y Finanzas en la UNED. Y junto con mi grupo le vamos a estar hablando sobre el presupuesto público. El presupuesto público es el documento financiero del Estado u otro poder de la administración pública que equilibra ingresos públicos y gasto público en el año fiscal. Este documento menciona la cifra de gasto que el Estado prevé asumir y los ingresos que espera obtener. Es elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso. Entre los tipos de presupuesto público tenemos el presupuesto tradicional, que este se fundamenta en la asignación de los recursos tomando en cuenta la adquisición de los bienes y servicios según su naturaleza o destino, sin ofrecer la posibilidad de correlacionar tales bienes con los objetivos que se pretenden alcanzar. Una de las desventajas que posee este método es que los usuarios del documento presupuestario no disponen de información suficiente que le permitan observar en qué se emplean los ingresos recaudados. Otro presupuesto, tenemos el presupuesto por programas, que este aparece para dar respuesta a las contradicciones implícitas en el presupuesto tradicional y en especial para que el Estado y las instituciones que lo integran dispongan de un instrumento programático que vincule la producción de los bienes y servicios a alcanzar con los objetivos y metas previstas en los planes de desarrollo. Los presupuestos del sistema de planeamiento, programación, presupuestación, estos fueron empleados originalmente en los Estados Unidos de Norteamérica como una manera de disponer criterios efectivos para la toma de decisiones en la asignación y distribución de los recursos tanto físicos como financieros en los diferentes organismos públicos. El presupuesto base a cero, este comenzó a utilizarse a partir del año 1973 en algunas entidades federales del gobierno norteamericano. La nueva metodología pretende denominar si las acciones que desarrollan los diferentes órganos que conforman el Estado son eficientes, si se deben suprimir o reducir ciertas acciones con el fin de propiciar o proporcionar la atención de otras que se consideran más prioritarios. El presupuesto por proyectos es un instrumento para asignar y distribuir los recursos públicos a través de proyectos a los entes u organismos nacionales, estatales y municipales en función de las políticas y objetivos estratégicos de la nación, expresados en los respectivos planes anuales. Por ejemplo, aquí en Venezuela se conoce como Plan de la Nación, además de facilitar, coordinar, controlar y evaluar su ejecución. Esta modalidad es la que se aplica en Venezuela desde el año 2005. La importancia del presupuesto público está en que es un instrumento fundamental en la vida del Estado moderno, esto en razón de que le permite al Poder Ejecutivo y a la Administración Pública dar cumplimiento a los cometidos sociales. Su importancia radica en que es un instrumento para cumplir el plan de la nación, por lo tanto debe formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal que asegure el logro de los objetivos previstos en dicho plan. Es una herramienta de administración, planificación, control, gestión gubernamental y jurídica. Ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a asuntos políticos, económicos y sociales. Sirve de soporte para la asignación de recursos y prevé la base legal para la realización del gasto público. Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público. Delimita y especifica con claridad las unidades o funcionarios responsables de ejecutar los programas y los proyectos, estableciendo así la base para vigilar el cumplimiento de los mandatos establecidos en el presupuesto. Principios de presupuesto público. Los principios fundamentales del presupuesto público son legalidad, equilibrio, transparencia, eficiencia, economía y participación ciudadana. Estos principios son fundamentales para garantizar la adecuada gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos del Estado. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tipifica en su artículo 311 la gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta se equilibra en el marco plurianual del presupuesto de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional para su sanción legal un marco plurianual para la formulación presupuestaria que establezca los límites máximos y endeudamientos que hayan de contemplarse
en los presupuestos nacionales. La ley establecerá las características de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su cumplimiento, el ingreso que genere por la explotación de la riqueza de los subsuelos y los minerales. En general, procederá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud. Los principios y disposiciones establecidos para la administración económica y financiera nacional regularán la de los estados y municipios en cuanto sean aplicables. Este artículo establece que la Asamblea Nacional es la encargada de aprobar anualmente el presupuesto nacional y sus modificaciones de acuerdo con la ley. La ley del presupuesto determinará la estructura del presupuesto, los créditos adicionales y las transferencias de créditos. Asimismo, indica que el presidente o presidenta de la República presentará el proyecto de ley de presupuesto a la Asamblea Nacional acompañado de un mensaje que explicará los fundamentos económicos y técnicos de sus previsiones y políticas. Este artículo es fundamental en el marco legal venezolano, ya que se establecen las bases para elaboración, aprobación y modificación del presupuesto laboral, así como los roles de responsabilidad de los poderes públicos en este proceso. Además, define de los aspectos fundamentales que deben ser considerados en el proyecto de la ley de presupuesto, como los fundamentos económicos y técnicos. Es importante destacar que este artículo ha sido objeto de interpretación. Buenas, mi nombre es Sergio Moya. Hoy les vengo a hablar sobre cuál es el órgano que regula el presupuesto público en Venezuela. En Venezuela, el órgano encargado de regular el presupuesto público es la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo del país. La Constitución establece que la Asamblea Nacional es la encargada de aprobar la ley del presupuesto, así como ejerce control y fiscalización sobre su ejecución. Es importante tener en cuenta que la situación política en Venezuela ha generado controversias en torno a la legitimidad y funcionamiento de las instituciones, incluida a la Asamblea Nacional, por lo cual la situación actual puede diferir en lo establecido en la Constitución. Etapas para la confirmación. En Venezuela, el proceso de aprobación y afirmación del presupuesto público generalmente sigue las siguientes etapas. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Planificación y Finanzas, presenta un anteproyecto de presupuesto a la Asamblea Nacional. Este anteproyecto incluye estimaciones de ingresos y gastos para el próximo año fiscal. La Asamblea Nacional revisa y debate el anteproyecto del presupuesto. Se realizan discusiones, análisis y posibles modificaciones al anteproyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Una vez que la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto, se convierte en ley de presupuesto. 4. La ejecución del presupuesto. Durante la ejecución del presupuesto, la Asamblea Nacional ejerce la función de control y fiscalización sobre su ejecución. Puede requerir informes, realizar auditorías y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley de presupuesto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Paso y hoy les voy a hablar un poco sobre las modificaciones presupuestarias en Venezuela. Estos son cambios realizados en el presupuesto nacional para ajustar los ingresos y gastos según las necesidades y condiciones del país. Son comunes debido a la alta volatilidad económica y a las fluctuaciones en los precios del petróleo, que es la principal fuente de ingresos. Estas modificaciones pueden ser tanto incrementos con recortes de los recursos asignados a los diferentes programas y proyectos. Pero debido a la grave crisis económica que enfrenta el país, el gobierno ha tenido que realizar ajustes para hacer frente a la caída en los precios del petróleo y a las disminuciones en los ingresos, lo que ha llevado a recortes en los gastos en áreas como lo son la salud, la educación y la seguridad. Según la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en su artículo 80,
Define las modificaciones presupuestarias como las variaciones a los límites máximos de las autorizaciones disponibles para gastar establecidas en la ley de presupuesto y en los créditos presupuestarios, acordado en la distribución general de la misma, para cada fuente de financiamiento. Las modificaciones presupuestarias solo podrán realizarse dentro de los créditos asignados en la fuente de financiamiento. Existe un proceso para realizar las modificaciones presupuestarias y este se realiza a través de un proceso formal siguiendo los procedimientos establecidos por el organismo responsable del presupuesto, ya sea a nivel municipal, estatal o nacional. Primero se deben identificar las necesidades de realizar una modificación presupuestaria. Esto implica analizar las variables económicas y financieras. Segundo, se debe elaborar un informe técnico. En este informe se debe explicar detalladamente las razones por las cuales requiere hacer la modificación presupuestaria. 3. Presentar el informe técnico ante la máxima autoridad. El informe debe ser entregado a la máxima autoridad financiera del organismo responsable a la ejecución presupuestaria. 4. Se debe evaluar y aprobar las modificaciones presupuestarias. Una vez que el informe es presentado, se evaluará su contenido, se realizará un análisis de factibilidad y se tomará una decisión sobre su aprobación. 5. Se debe realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto. 6. Se debe notificar a todas las partes interesadas del informe. 7. Se debe actualizar los documentos presupuestarios, ya que una vez sean los ajustes realizados, se debe actualizar todos los documentos presupuestarios correspondientes. Y por último, la 8, que es comunicar y dar seguimiento a todas las modificaciones presupuestarias. También tenemos los tipos de modificaciones, que tenemos las transferencias de crédito, las aplicaciones presupuestarias, las reducciones presupuestarias, los créditos adicionales y por último el traslado de partidas. Muchas gracias. Mi nombre es Brianny Mayobre, estudiante de Administración, Mención Banca y Finanzas, y voy a hablarles sobre la división del presupuesto público. El presupuesto público se encuentra dividido en 3 clases según los objetivos y criterios de distribución. En este caso están 3 áreas: la administrativa, la económica y la funcional, que responden a las preguntas de quién, en qué y para qué se gasta el dinero. En el caso de la administrativa, responde a la pregunta de quién gasta los recursos públicos, donde existe un desglose del gasto por dependencias y entidades a las que le son asignadas estos recursos y que tienen potestad de ejercerlos. En el caso de la económica, responde a en qué se gastan los recursos públicos. Acá se divide el gasto en el gasto corriente y el gasto de capital. El gasto corriente es el gasto, el pago de los sueldos y la adquisición de material y suministros para el buen funcionamiento de las dependencias. En el caso del gasto de capital, se trata de todo el dinero que se transfiere a la sociedad mediante obras públicas y proyectos de inversión. En cuanto a la parte funcional, responde a la pregunta de ¿para qué se gastan los recursos públicos? Acá es donde se definen los objetivos por los que se gastan los recursos, pues ya sea programas, proyectos o actividades que le competen propiamente a la administración pública. El clasificador presupuestario de ingresos y gastos, también conocido como clasificador presupuestario de recursos y egresos, representa una estructura presupuestaria de los distintos conceptos de recursos y gastos a fin de generar los datos estadísticos que faciliten la toma de decisiones en las políticas económicas y sociales, convirtiéndose en una herramienta fundamental o en un instrumento de utilidad que todos los organismos que conforman la administración pública lo necesitan, porque es indispensable para el proceso de formulación, ejecución y control del presupuesto nacional. Bien, para el presupuesto público nacional existen unas etapas para poder ejecutarlo, llamadas etapas para la ejecución presupuestaria. En este caso son 4 etapas. La primera es la formulación o programación, que es donde se determinan los ingresos y los gastos y se proyectan tanto los objetivos como las metas para el siguiente año fiscal, donde también se asignan los recursos necesarios para el financiamiento de esas metas y de esos proyectos. La etapa número 2 es la etapa de la aprobación o autorización, que en este caso solo puede ser aprobado por la Asamblea Nacional y por el órgano legislativo correspondiente. Acá se verifica y se valida la viabilidad y el equilibrio de ese presupuesto que ya ha sido previamente formulado.
La etapa número 3 es la etapa de ejecución y seguimiento, que es donde se lleva a cabo propiamente las actividades y los proyectos que existieron en la planificación. Es donde se hace un seguimiento y control de los ingresos y los gastos para que pueda verificarse que se están ajustando al presupuesto aprobado. Y la cuarta y última etapa es la etapa de control y evaluación, que en este caso es el monitoreo continuo que existe de entre los ingresos y los gastos que hubo durante la realización de los proyectos y las actividades que se estimaron, que se presupuestaron. En este caso, para último instante o para la última etapa, para que culmine, se tiene que hacer una comparación entre el presupuesto y el monto real gastado para poder financiar esos proyectos y esas actividades que se realizaron en ese año fiscal. En este caso se hacen ajustes si es necesario hacer ajustes. Eso fue todo. Muchas gracias.